¿Sabe usted cuántos pueblos tienen nombre de comida aquí en nuestro país y además qué se come y cómo se habla en los turnos? Pues nuestro compañero José Lynch nos trae todos los detalles porque él sí tiene esos nombres y todas esas comidas, ¿verdad que sí, Lynch? Buenas tardes, compañeros y amigos que sintonizan Noticias Repretel. Es muy particular llegar un sábado en la tarde donde la abuelita o donde los papás y disfrutar de una olla de carne o inclusive un tamal en diciembre, un picadillo en una tarde de café con amigos o compañeros de trabajo, o bien el tradicional gallo pinto. En nuestro país hay muchísimos pueblos que tienen relación con alimentos, por eso investigadores de la Universidad de Costa Rica se reunieron durante toda la semana y hoy en la tarde presentan estas particularidades. Me acompaña uno de los investigadores porque vamos a iniciar con la olla de carne. Un platillo que se conoce en muchos países del mundo, sin embargo en Costa Rica tenemos nuestra olla de carne especial. Sí, efectivamente, este principio de la sopa con alguna carne y verduras es muy común en muchísimos países. Lo interesante en Costa Rica es el nombre de olla de carne, porque precisamente lo que nos dice es cuál es el elemento base, ¿verdad? Puede faltar cualquier cosa para esta sopa menos la carne de res, pero normalmente Costa Rica está acompañada de un montón de verduras y esas verduras nos dicen mucho del origen de las lenguas con las que se nombraron esos productos. Y aparte las verduras tienen alguna particularidad, por ejemplo, cuando en el pueblo de nosotros hay una persona un poco complicada, le dicen, ¿usted está camote? Efectivamente, porque la alimentación tradicional nos da un marco para entender el mundo y para nombrarlo. Entonces, precisamente decirle a alguien, usted es un camote, hablar con una papa en la boca, qué chayotera, se le cayó el maíz. Entonces, entendemos el mundo a partir de lo que comemos. El tradicional picadillo es un gallito, es una boquita. Sí, efectivamente, es una boquita y muy interesante porque nos remite a lo indígena. El concepto de gallo, ¿verdad? Que es la tortilla que va acompañada de algún picadillo. El picadillo es el principio máximo de aprovechamiento de la verdura. La picamos para poderla cocinar más rápido y además que se vea más voluminoso, ¿verdad? Parece más. Y la ponemos sobre una tortilla que es al mismo tiempo plato. Entonces nos comemos el plato, ¿verdad? Nos lo podemos llevar, transportar fácilmente. En aquella época donde era difícil comprar productos, uno compraba un kilito de queso en el pueblo y se iba para la comunidad de nosotros. Entonces llegábamos a una esquina y había que cruzar un río. Y hay un problema, porque usted compraba el queso y algún momento se quedaba sin dinero. ¿Cuál era la solución y por qué hay un lugar en este país que se llama Río Medio Queso? Sí, esa es una anécdota que le contaron a doña Flor Garita, la especialista en el tema. Entonces, esta gente llevaba el medio queso, no podía pagar el bote, entonces le ofrecieron como forma de pago al botero darle medio queso. Cuando se lo dieron, al botero se le cayó el pedazo de queso, se le fue en el río y entonces desde ese momento se llama Medio Queso este río. ¿Hay otras comunidades con nombres particulares en nuestro país? Sí, parece ser que hay comunidades con muchos nombres de frutas, cacao, por ejemplo. También comunidades que se llaman Gallo Pinto, pueblos que se llaman Gallo Pinto, que se llaman Mondongo, el volcán sin sal. Entonces es un principio también, la alimentación es tan importante que nos da una base para nombrar los lugares donde vivimos. Nosotros creemos ser muy humildes cuando comemos algo en una hoja de plátano, pero hay que aclarar que no es algo autóctono de Costa Rica. Pues es muy general y es un principio de todos los pueblos el aprovechar lo que está en el medio. Entonces, el primer lugar para poner los alimentos, para cocinarlos además, son las hojas que están disponibles en nuestro entorno. En el caso, pues aquí tenemos un gallito en una hoja de plátano, pero aquí en Costa Rica muchos pueblos indígenas utilizaban hojas de bijagua, por ejemplo, para cocinar y para servir y para transportar el alimento. Tienen los indígenas más de 150 preparaciones autóctonas, hablando de los bribris, de los malecos y de los térrabas. Sí, metiendo también a los bruncas y a los cabécares, ¿verdad? Es un aproximado, no sabemos cuántos son porque estamos en el proceso de documentar con ellos su alimentación tradicional, pero efectivamente, ¿verdad? Contando las recetas que hemos documentado, nos dan unas 85. En este caso, por ejemplo, tenemos documentada la alimentación tradicional bribri, la alimentación tradicional maleco y la alimentación tradicional del pueblo de Bororán. Solamente, ¿verdad? Contando 3 pueblos tenemos unas 85 recetas y sabemos que están incompletas. Vamos a hablar un poquito de la olla de carne, que se hizo un platillo muy típico costarricense, es decir, lo disfrutamos
inclusive un viernes al mediodía, con un poquito de limón, y los que son afrodescendientes, inclusive hasta con chile, porque tiene algunas particularidades. Sin embargo, siempre y cuando lleve carne, siempre será olla de carne. Efectivamente, porque incluso vean que si le echamos pollo, ya dejó de ser olla de carne y se convirtió en sopa de pollo. Es muy interesante toda la conformación de los nombres de las verduras. Por ejemplo, tenemos verduras que tienen nombre en la lengua náhuatl, que era la antigua lengua de los aztecas, como camote, elote, luego la yuca, que era un producto de esta región, pero el nombre que lleva es de una lengua antillana. Aquí nos falta el tacaco, ¿verdad? Que es un producto muy de Costa Rica y que tiene nombre en una lengua indígena de Costa Rica, el huetar, que era la lengua principal del país antes de la conquista española. Voy a aprovechar con esta cuchara porque inclusive los indígenas de Talamanca aprovechan la yuca y el maíz para hacer una bebida que los pone muy alegres. Efectivamente, la chicha, que también la consumían y la preparaban muchísimos pueblos de por acá, ¿verdad? Todos tienen estas versiones de la chicha, esa bebida fermentada de maíz, de yuca, de plátano, de pejibaye, y que eso trascendió a la cultura hispano-costarricense. Se ha perdido mucho, pero en los rezos del niño se servía chicha de maíz. Pilar, ¿usted se antoja de un pastel de banano donde podamos incluir un poquito de iguana? Bueno, más adelante en esta edición de Noticias Repretel, particularidades de las elaboraciones que preparan los indígenas de nuestro país. Desde el Mercado Central en San José, un reporte de José Lynch para Noticias Repretel. Muchas gracias, Lynch. A ver si nos trae de esos platillos a la redacción.